Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día nos va a acompañar, a quienes ustedes ya ven en pantalla o van a escuchar, es la académica y escritora también, autora del libro Chuquicamata de 1970-1973, que habla sobre la nacionalización del cobre, pero está contenido también en una investigación muy interesante, además con el trabajo que ha venido haciendo Pascal Bonfoy, que es nuestra invitada de hoy, que además trae a la memoria este proceso de chilenización, nacionalización del cobre durante la Unidad Popular y antes. ¿Cómo estás, Pascal? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿cómo fue? Tú, de hecho, has venido escribiendo libros sobre memoria, sobre historia de Chile, algunos temas incluso que no han sido tratados profundamente, tú los has llevado ahí o lo has traído a la memoria. ¿En qué momento decides hablar sobre Chuquicamata pensando en que quizás es algo que todos conocemos, nacionalización del cobre, pero que va mucho más allá, tiene una profundidad mayor, ¿o no? Sí, sí, mis otros libros han girado en torno a derechos humanos, pero sigue siendo historia. Y a mí me gusta la investigación histórica, pero con técnicas periodísticas. Y la nacionalización, todo el mundo sabe que sucedió, pero muy pocas personas saben cómo se vivió. Los problemas que debieron enfrentar, el proceso mismo, las consecuencias y lo difícil que fue a todo nivel. Entonces, me propuse dar una pasada por todo el proceso y un poco todas las minas nacionalizadas, que eran 5, pero al final los centré en Chuquicamata para aterrizarlo en un lugar específico con gente específica, eh, para contar cómo se vivió en términos de gestión de empresa, la misma comunidad, eh, todo. Así que es bastante global. Bueno, y de hecho el libro también, a pesar de que habla sobre este tema, tú lo decías, es como ir a la profundidad del proceso. En el libro también uno se da cuenta que este proceso demoró décadas en concretarse, es decir, hubo de a poco un avance en la sociedad chilena que finalmente entendió que había que nacionalizar y que había que llevar el proceso ya a algo más definitivo. Pero ¿en qué momento podríamos decir así, más concretamente, inicia esta concientización de la sociedad chilena, del empresariado y de la política nacional para poder ir encaminándose a la chilenización y luego a la nacionalización? Claro. O sea, los primeros intentos fueron a fines de los 40, principios de la década del 50, pero la época en que realmente hubo, digamos, un consenso más generalizado de que había que hacer algo respecto de estas empresas multinacionales, que eran dos principalmente grandes y otra más chica, que controlaban, no sé, el 90% de la producción del cobre en el país y exportaban el cobre y todas sus utilidades se iban a su casa matriz en Nueva York. Eh, y de a poco se fueron experimentando distintos modelos de relacionarse con esa empresa por parte del Estado de Chile y también que el Estado tuviera un poquito cada vez más injerencia en la industria o en la regulación o en tener la información o poder comercializar una parte del cobre. Y eso fue increciendo hasta llegar, yo creo que la década del 60, que además coincidió con que es un tema que se discutía mucho en Naciones Unidas, hubo muchos países del entonces llamado Tercer Mundo o recién independizados que estaban nacionalizando sus recursos naturales, entonces era algo natural o normal en esa época, no como ahora, que te miran como eran, no sé, si fuera extraterrestre si hablo de nacionalizar algo ahora, pero esa época era legítimo y un derecho de los países consagrado por Naciones Unidas. Bueno, pero en Chile específicamente se dio no solamente porque era un gran recurso que podría cambiar el destino de Chile, pudiendo financiar políticas públicas, eh, sino también en los 60 ya llegó a ser escandalosa las ganancias de estas empresas, e incluso con la chilenización del cobre, en que Frei Montalva intentó, o sea, no intentó, sino que a través de Codelco se asoció con estas empresas, se compraron acciones, solamente en el caso del teniente fue mayoritariamente chileno, el 51%. Anaconda no quiso ni participar, pero aún así todas las decisiones se tomaban en Nueva York. La administración y la gestión estaba alojada en los directorios y los ejecutivos estadounidenses. Entonces seguía siendo muy, así como Codelco era como un invitado casi.
Pero bueno, empezó a tener un poco más de entrada, por un lado, y segundo, se logró ver o percibir que algo se podía hacer, o sea, se podía hasta negociar con las empresas, porque esos convenios del cobre que se llamaban en la época de Frey, surgieron a raíz de negociaciones directas con las empresas. Entonces no era, yo creo que ahí hubo una conciencia de que no era inamovible la situación, no era imposible. Y bueno, todo esto se dio también con todo el auge del movimiento sindical en general y el minero en particular también. O sea, se creó el Ministerio de Minería el 53, se creó la CUT, se creó la Confederación de Trabajadores del Cobre. Todo esto como fue un cúmulo de sucesos que llegaron hasta fines de los 60 con una conciencia clara de que había que nacionalizar. El tope siempre fue, o el conflicto, no era nacionalizar, sino si se compensaba o cómo se compensaba, indemnizaba a las empresas. Eso fue más problemático que el hecho mismo. Estamos hablando con Pascal Bonfoy, que es autora de este libro que habla sobre Chuquicamata, nacionalización del cobre, justamente de 1970 a 1973. Tú la nombrabas, de hecho, es una empresa que yo creo, no sé si quedará en la memoria colectiva, pero sí, el nombre de Anaconda es una de las figuras trascendentales de la minería en Chile. ¿En qué momento Anaconda cambia, por así decirlo, no sé si cambió o no? La mirada, porque ya con la Unidad Popular el quiebre es total, es decir, la meta de la Unidad Popular es nacionalizar todo y finalmente en algún momento eso se da. ¿Y qué pasó con las empresas norteamericanas? ¿Cómo toman esto? ¿Cómo toma Ujú. el gobierno norteamericano también esto? Que es algunos dicen que es como lo que rebalsa, la gota que rebalsa el vaso en cuanto a la relación Nixon-Allende. Sí. ¿Cómo fue ese proceso para llegar finalmente al consenso de que había que nacionalizar algo tan importante como la minería del cobre? O sea, esas empresas siempre se resistieron, obviamente. Incluso durante el gobierno de Frei, Anaconda se rehusó a entrar en sociedad con el Estado de Chile para sus minas Chuquicamata y El Salvador. Era dueña de tres minas, Salvador, Chuquicamata y La Exótica, que era una muy chiquitita, nueva, tuvo hartos problemas de producción por muchos años. Y la otra grande era Kennecott, dueña del Teniente. Después había otra, que la mina andina, que era controlada por una empresa menor, que era Cerro Corporation. Entonces ellos, bueno, Anaconda se resistió mucho, porque además había diferencias importantes entre esas dos grandes empresas, que Anaconda, gran parte, digamos, 90% o 80% de todas sus operaciones y todas sus ganancias venían de Chile. O sea, le quitas El Salvador y Chuquicamata y se va al suelo. Y de hecho quebró. Pocos años después, Anaconda quebró. No así que Anecot, porque el teniente era una de sus tantas operaciones. Entonces ya partieron mal. Se resistieron siempre, nunca lo quisieron. De hecho, los ejecutivos, ahí lo cuento también, no sé, el CEO de Anaconda se reunía con Kissinger y otros en la Casa Blanca para pedir intervención en Chile, ¿me entiendes? Antes que Allende asumiera y después de la asunción de Allende. E incluso financió las campañas de los opositores previo a la elección donde ganó Allende. Bueno, así que la reacción inicial fue, bueno, de rechazo, pero cuando finalmente se nacionalizó, o antes incluso, cuando Allende asumió o ganó, ya empezó el éxodo de los profesionales, los ingenieros, los extranjeros, en todas las minas. En Teniente también pasó lo mismo. Y en Chuquicamata se fueron y ya cuando asumió Allende y cuando se nacionalizó el cobre ya no quedaban tantos extranjeros, pero se fueron muchos supervisores chilenos y extranjeros muy rápidamente porque Anaconda les ofreció trabajo en otras partes o qué sé yo. También hay otro aspecto que venía del gobierno de Frei, pero Frei nunca tuvo, yo creo que la valentía para aplicarlo, que era una política de que dejaran de ganar en dólares, porque el rol A de los ejecutivos, supervisores, del jefe de turno para arriba, ganaba en dólares y lo cambiaban en el mercado negro y era gran ganancia. Entonces tenían que volver, ser pagado en escudo, que era la moneda en ese momento. Entonces eso también o les irritó, les dio miedo que iban a perder toda su, no solo beneficios, que son muchísimos, sino también iban a reducir drásticamente sus remuneraciones. Bueno, y muchos se fueron, entonces
Anaconda lo otro que hizo para entorpecer, bueno, todos hicieron lo mismo, se llevaron la información, los planos, no hubo ninguna transición, o sea, nadie tomó de la mano a los nuevos gerentes chilenos y le digo, mira, así funciona esto, aquí están los documentos, es pre-internet, ¿me entiendes? Todo era a mano también, entonces se llevaron mapas, toda la información geológica de la mina y hubo que reconstruirla, y eso pasó en el Teniente también. Y en el específico, el caso de Chuquicamata, Anaconda dejó, cuando se extrae mineral, el lastre o el mineral, o el material estéril que no se ocupa, se transporta y se deja lejos, ¿no? Bueno, Anaconda se fue al tiro al mineral de más alta ley, lo cual desequilibró la mina por un lado y tiró el material estéril al ladito. Entonces había montañas y montañas de material estéril que no se ocupa, que duró no sé cuántos años, alguien dijo 8 años, del año 70 hasta el 78 más o menos, en que hubo que sacar ese lastre, o sea, literalmente dedicar muchos domingos de trabajo voluntario y mucho esfuerzo adicional solamente para quitar ese material estéril. Es como una manera de entorpecer. Se fueron enojados, evidentemente. Y bueno, yo sé que me estoy alargando un poco, pero ambas empresas también demandaron algo al Estado de Chile, primero en Nueva York, donde tenían sus casas matrices, y lograron embargar todos los bienes del Estado de Chile en Nueva York, sus cuentas corrientes, oficinas de la Corfo, por ejemplo, de otra empresa que era intermediaria que hacía todas las compras para el sector público chileno en Nueva York, embargaron eso. Digamos, bienes físicos, cuentas corrientes y hasta aviones LAN Chile, ¿ya? Que aterrizaron en Estados Unidos. Y después empezaron a embargar, o sea, a través de autorizaciones judiciales en esos países de los tribunales, partidas de cobre, el pago para cobre que debería llegar a Codelco, ellos lo reclamaban para sí, entonces también embargaron ese dinero. Pero al final, después de toda esa acción, a pesar de que implicó que había que gastar mucho dinero en equipos de abogados en todos los países, que eran como 6, donde se presentaron demandas, fue un desgaste enorme, pero no ganaron mucho las empresas. Al final no. En un solo caso, el gobierno tuvo que ceder y pagar una cuota de un préstamo a Kennecott, pero realmente no ganaron mucho, no lograron entorpecer las ventas, porque seguía siendo un buen negocio, ¿no? Y ya la red de compradores a nivel internacional estaba establecida y siguieron y abrieron mercados, de hecho. O sea, en realidad Chile abrió, o sea, el gobierno de Allende profundizó la apertura de mercados, por ejemplo, en Europa Oriental, que las empresas estadounidenses no querían, la Unión Soviética, China, todo eso. Se hicieron muchas cosas. ¿Qué pasa a propósito de nacionalización, viene este proceso? ¿Qué pasa con los obreros, es decir, con los trabajadores, los sindicatos que se crean al alero de todas estas empresas que finalmente pasan a ser empresas privadas, pasan a ser empresas públicas y por lo tanto también hay una relación entre los sindicatos y el gobierno de Salvador Allende? En algún momento los sindicatos tienen tanta fuerza que hay una división, no sé si un quiebre, no sé si una ruptura entre gobierno y sindicato o trabajadores que hacen tal presión que finalmente algunos dicen que eso es como un anticipo de lo que vino después con el final del gobierno de Salvador Allende. ¿Cuál es la posición de los sindicatos y cómo también se estructuran, cómo se comienzan tú lo tratas en el libro, comienzan también a cambiar los roles de poder dentro de estos sindicatos, porque finalmente terminan siendo eso, sindicatos que tienen una presión también para el gobierno, para el Estado de Chile? Claro, pero el problema principal era que no cambiaron. No cambiaron sus prácticas, no cambiaron su relación con el Estado. O sea, por ejemplo, le decían, no sé, por los gringos del Mapocho, que hacían a los nuevos gerentes chilenos. Eh, o sea, ellos tenían una tradición y y una cultura tan arraigada en que tenían el hábito de periódicos griegos de peticiones que se negociaban, se movilizaban, que los paros, los paros, los paros. Esos paros continuaron y se aumentaron por cualquier razón. O sea, cualquier motivo era un motivo para paro y algunos o muchos también políticamente motivados. Y los sindicatos en el Teniente y en Chuquicamata al menos eran controlados por la oposición. O sea, el Chuqui era controlado por un partido minúsculo que se llamaba Sopo, que el único lugar en el país donde tenía harta fuerza política era ahí.
que era de izquierda, pero en realidad actuó al menos como oposición a Allende. Hasta el año 73, como no ganaron, no volvieron a ganar las elecciones, ahí se unieron a la UP. Entonces, ellos, por un lado, tenían temor porque todo el mundo estaba sindicalizado porque era obligación. Los sindicatos no tienen nada que ver con lo que son hoy día, o sea, tenían mucho poder. Ellos, por un lado, temían perder todos los beneficios y la serie de múltiples bonos y beneficios que tenían, más un pago que se le hace a la familia del minero, que es la compensación, que es bastante considerable, que es lo único que no se corta cuando están en paro, además. Bueno, temían perder todo eso, a pesar de que el gobierno siempre dijo no le vamos a quitar nada, y de hecho no les quitó nada, pero también Allende o el gobierno, parte de su programa era implementar un nuevo modelo de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas del área social o nacionalizadas, estatales, digamos. Y ese modelo que fue extraño para ellos, o sea, extraño para todos, eso creó muchos roces con los sindicatos porque los sindicatos pensaron que también le iba a socavar su poder, ¿no? Porque ellos manejaban todo, los sindicatos manejaban todo. A pesar de que ese modelo de participación, por ejemplo, había representantes de los obreros en el Consejo de Administración, que es el ente ejecutivo mayor de la empresa, pero ellos veían temas de planificación, de producción, de gestión de empresas, no veían salarios, no veían condiciones laborales. Esa era la pega de siempre de los sindicatos. Pero hubo mucho roce, mucho roce y gallitos de quién tiene más poder y los sindicatos ganaron, ¿no? Y además ese modelo de participación no logró realmente implementarse plenamente ni tomó mucha fuerza como debería. Así que fue una relación muy complicada, muy complicada. En el teniente, esa gran huelga del teniente del 73, que fue como el preludio al golpe prácticamente, eso no se dio en Chuquicamata, porque para el 73 la UP controlaba el principal sindicato, que era el sindicato industrial, que es de obreros. El teniente lo controlaban los demócratas cristianos, que estaban ahí en guerra, en pie de guerra contra Allende. Así que ese gran huelga se dio ahí. En Salvador, por ejemplo, los sindicatos siempre fueron controlados por la Unidad Popular. Así que fue mucho menos problemático. Cuando había huelga, por ejemplo, se dialogaba y se llegaban a acuerdos y se desactivaban rápidamente. Pero el gobierno nunca pudo realmente pasar ese escollo de los sindicatos, por ejemplo, de cambiar este sistema de bonos y sobretiempo, que se gastaba mucha plata en pagar sobretiempo, porque todo el mundo quería hacer sobretiempo porque se pagaba muy bien, por incentivos a la producción. Y a pesar de que ese plan de incentivos se implementó en toda la empresa, seguían haciendo sobretiempo. O sea, realmente no cambiaron. Ese fue el problema principal, no cambiaron. A pesar de que cambiaron muchas cosas a nivel de la comunidad también. O sea, de Chuquicamata, que no sé si los auditores saben, Chuquicamata es la mina, pero también es el enclave minero, la comunidad donde viven las familias mineras. Algunas viven en Calama, pero la mayoría vivía ahí. Y la vida ahí cambió bastante, de varias maneras, pero las prácticas sindicales no. Y En algún, déjame decir una sí, cosa más que a mí me llamó la atención, yo no sabía, porque en las minas en Chuquicamata siempre había ganado Allende en todas sus 4 campañas. Ganaba Allende por un porcentaje bastante mayor que su promedio nacional. Y justamente la elección del 70 ganó Alessandri en Chuquicamata, ganó a la derecha. Y yo, qué raro, pero si desagregas por sexo, los hombres siguieron votando por Allende en una proporción mayor al promedio nacional, pero las mujeres más del 50% por Alessandri. Y yo creo que tiene mucho que ver con ese temor a perder la compensación, los bonos, más por el tema como de la estabilidad y lo que se puede perder que un tema político ideológico. Pero me llamó mucho la atención, o sea, nunca había pasado eso, nunca. Y pasó cuando ganó Allende. bueno, son las contradicciones también de todo lo que produjo la Unidad Popular con gente que terminó siendo algunos, eran partidarios de Allende, terminaron siendo enemigos de Allende, otros lo dejaron Mm. solo, en un gobierno que era socialista de los trabajadores, finalmente terminó siendo, por así decirlo, quedando solo Allende con el golpe, no salieron los trabajadores o no pudieron.
Mm. En algún momento escuché a Orlando Sáenz y a otros dirigentes que estuvieron a favor del golpe y gente también que lo ha relatado, que criticaban fuertemente el tema de cómo el gobierno de Allende manejó, por así decirlo, la cúpula de Codelco y cómo manejó también el poder dentro de estas empresas y de estos enclaves mineros. ¿Cómo fue Mm. finalmente, cuáles fueron las decisiones que se tomaron? Porque nacionalizar también era poner gente, por así decirlo, en estos cargos de poder, que fueron muy Claro. criticados además por algunos. ¿Cómo fue esa relación? ¿Cuánto influyó también en que los trabajadores y el gobierno finalmente terminaran siendo, por así decirlo, se terminaran dividiendo a propósito de todos los beneficios y todas las cosas que se hablaban ahí con Codelco? O sea, Codelco tenía que administrar o coordinar estas minas, ¿no? Codelco eh, fue creado oficialmente el año 76 como la Corporación Nacional del Cobre que hoy existe. Previo a eso era la Corporación del Cobre, que también se llamaba Codelco, y era una coordinación de las sociedades colectivas del Estado, ¿no? Con distintas las figuras. Pero bueno, Codelco obviamente estaba absolutamente cuoteado políticamente como todos los demás organismos y ministerios y entidades estatales. Todo fue politizado. También la dirección de las minas, la gerencia, toda la plana ejecutiva, muy coteado. O sea, había que tener para el Partido Comunista, Socialista, Radical, etcétera. Y en Codelco, además de eso, habían dos alas del Partido Socialista que tuvieron choques frontales, que era una más radical y la otra más moderada, y eso también influyó bastante en el tema por ejemplo, las indemnizaciones, de no, que hay que avanzar rápido, hacer todo, y le da lo mismo si es que hay que enfrentarse con Estados Unidos mejor, porque hay que hacerlo ya, reventar esto, y otros no, porque nos van a traer problemas. Bueno, hubo mucho tema interno pero a pesar de todo eso y a pesar del cuoteo, eso no significa que las personas que pusieron ahí no estaban capacitadas para el trabajo. Estaban bien formados. O sea, las personas que colocaron acá a la cabeza de las minas y en Codelco eran profesionales muy capaces y bueno, hicieron bien su trabajo. Pero claro, había que, bueno, este va por el comunismo, este es el socialista, etcétera. Pero en Codelco tuvieron que enfrentar otros problemas más graves que el coteo político, que era el tema de abastecimiento, porque había que abastecer a 5 minas muy distintas, con su sistema de inventario muy distinto, en una época en que estaba 100% dependiente de Estados Unidos, porque como habían sido empresas estadounidenses, todas las repuestos, maquinarias, todo venía de Estados Unidos y Estados Unidos desde la elección de Allende dejó de vender a Chile. Entonces había que buscar otras fuentes y hubo que buscar formas de bypassear, o sea, se triangularon compras, se abrieron oficinas en Canadá para triangular compras, no directamente a Estados Unidos, en Japón también, por ejemplo, se compraban cosas de fabricación estadounidense, pero en otro país, entonces parecía como una compra de, no sé, pues, de Japón, por ejemplo, y no de Estados Unidos, o de Nueva Zelanda, o Australia. Eh, Eso fue un problema. Las ventas no, porque pudieron utilizar la misma cadena de ventas, pero le fue muy difícil a Codelco porque no había experiencia, por más capacidad profesional que tengas. Era una empresa gigante, o sea, estamos hablando de empresa como emprendimiento, es gigante, inédito, y gente muy joven. O sea, estamos hablando de personas 27 años, 28 años, 33 a lo más. Bueno, había algunos mayores, pero gente muy joven. Y sabían que esto era un hito y que estaban haciendo algo vital, ¿no? Que esto era histórico, tenían plena conciencia de eso. Y había que hacerlo, así, echarlo para adelante. Y eso lo hicieron. Y lo hicieron bien, ¿ah? Porque el hecho de que, claro, no hubo gran aumento de producción, pero el hecho de mantenerla ya fue un éxito. El hecho de no retroceder, no haberla perdido, se administraron bien las minas. O sea, y con ingenieros nuevos que venían como recién saliendo de la universidad y de repente, ¡pop!, ya eres jefe de turno y 2 meses después eres, no sé, superintendente de algo. Es una locura. Eh,
de 23 años de edad, ¿entienden? Y lo hicieron bien, lo hicieron bien. A Bueno, pesar de, bueno, hay muchos otros problemas también como sabotaje, bueno, hartas otras cosas que pueden leer en el libro. estamos hablando con Pascal Bonfoy, que es autora de Chuquicamata, Nacionalización del Cobre, este libro, ¿no es cierto?, que habla sobre eso desde 1970 a 1973. No quiero dejar de preguntarte, y puede que sea una pregunta que deja mucho afuera, porque tú en el libro también compartes la lista de las personas que desaparecieron o que finalmente fueron torturadas, que sufrieron los embates de la dictadura siendo parte de estas minas, y quizás por la figuración o también por la importancia que ha tenido su caso, aparece Carlos Berger, Guralnik, que es uno de los que estuvo justamente, fue enviado al norte en algún momento, esposo además de Carmen Hert, que es abogada, actualmente diputada, pero cuya historia también ha marcado, por así decirlo, a familias y que también está relacionada con todo lo que fue la represión después del 11 de septiembre de 1973, con esta, por así decirlo, persecución brutal en Mm, algunos casos contra dirigentes, contra personas que estuvieron ahí, y cambia también radicalmente la historia de muchos de estos yacimientos. mm, No sé si puede hablarme brevemente de él y cómo también mirar desde este libro lo que ocurrió después del 11 de septiembre. ujú. O sea, de Carlos Berger, él llegó un mes antes con Carmen Hertz y su guagua. Un mes antes. Y la razón por la que él fue juzgado y encarcelado era por desobedecer la orden de dejar de transmitir la radio en Loa el día del golpe. De hecho, le dieron una pena muy, muy pequeña, que estaba ya a mitad de cumplir cuando lo sacaron y lo fusilaron junto a 25 otras personas. Y lo que me llamó la atención, porque en realidad no lo había pensado de esa manera al principio, era que todas las víctimas de la caravana de la muerte en Calama, que son 26, todos tenían que ver con Cobrechuqui, que Cobrechuqui tenía 4 plantas, Chuquicamata, Tocopilla, Antofagasta y Santiago. Y ENAEX, que ENAEX, la empresa nacional de explosivos, que había sido nacionalizada el año 72, que antes era DuPont, una empresa extranjera, y que proveía a toda la zona norte, a toda la minería del norte los explosivos, incluyendo a Chuquicamata, o sea, como el 90%. Que sea. Todos los fusilados de la caravana de la muerte, de esos 26 hay 2 que todavía no se han identificado, fueron de Cobrechuquí. No como pensé que eran dirigentes, no sé, sociales, sindicales, políticos de Calama. No, eran todos en relación a la minería, entre ellos varios miembros del GAP, porque el GAP o el Partido Socialista mandó una docena de integrantes del GAP, de la Guardia Personal de Allende, a Chuquicamata a investigar los sabotajes, etc. Y a prepararse militarmente, pues lo hicieron y los acusan de robar explosivos y efectivamente robaron explosivos de naves. Fue así, pues, o sea, fabricaron granadas, sí, usaron la casa del subgerente de Relaciones Industriales para prácticas, ¿no? Para cursos paramilitares. Entonces, todas esas cosas sí sucedieron. Pero entonces las víctimas estaban muy concentradas en Cobre-Chuquí, y estos son los fusilados por la caravana de la muerte, pero después había cientos de personas también, bueno, decenas o cientos de personas locales también de las minas y de Calama presas en la cárcel de Calama, o sea, muchos. Se usaron las instalaciones de NAEX para torturar, para interrogar y torturar. Había 2 lugares en NAEX y en la cárcel. Entonces hubo sí, una represión bien dirigida a la gente identificada con la Unidad Popular, porque además hay que pensar que pre-golpe nadie escondía su militancia, salvo la gente del MIR. ¿No? Había miristas que ocultaban su militancia, pero nadie más, entonces era muy fácil saber quién era quién. Y era muy fácil al momento del golpe. Bueno, a partir del golpe se militarizó todo. Viste que la Junta Militar, o sea, las distintas fuerzas, de las Fuerzas Armadas adoptaron o se hicieron cargo de ciertas áreas, por ejemplo, salud, defensa, etc. Bueno, a minería le tocó a Carabineros de Chile. Entonces, su primer gerente general fue un carabinero, primer presidente del directorio fue un carabinero, ministro de Minería, Codelco, todo fue
carabineros en primera etapa. Y bueno, de ahí ya se acabó, no se acabaron los paros, pero casi un buen tiempo. Se acabó todo, o sea, los trabajos voluntarios, toda la vida cultural, la mina se militarizó, o sea, revisaban a la gente antes de entrar a su turno y después de su turno, los escoltaban ahí armados. Fue un cambio muy, muy radical, ¿ah? De inmediato. Sí. Pero el mismo día del golpe no entró los militares, no entraron a la mina, para nada. O sea, igual había que cuidar la mina, pues, la gallina de huevo de oro. Entonces, así que bueno, y los otros trataron de preparar una defensa militar, pero era ridículo, porque no habían armas realmente. Y suficiente gente que supiera usarlas también. Así que eso fue más discurso que realidad. Y al cabo del día 11 de septiembre ya se acabó todo, digamos. Y bueno, varios o muchos eh, de los reconocidos miembros de la UP y de la administración se escondieron o se fueron, incluyendo el gerente general Silverman, Haroldo Cabrera, pero casi todos se entregaron después. O sea, no se entregaron, se presentaron porque fueron llamados por bando y se presentaron a las nuevas autoridades militares después de algunos días pensando, bueno, pues no hemos hecho nada, o sea, puedo ser comunista, pero no he hecho nada que amerite prisión. Bueno, estaba muy equivocado, obviamente. Eso pasó en todo el país. Pero sí se presentaron muchos de ellos y bueno, muchos de ellos terminaron fusilados. Y otros no estaban en Chucky ese día, por fortuna, y otros se salvaron, y otros estuvieron presos un par de años y después fueron exiliados. Pascal Bonfoy, que es autora del libro Chuquicamata 1970-1973, La nacionalización del cobre. Muchas gracias por el tiempo, gracias por la paciencia también, porque ha estado medio revuelto el país con todo el tema climático. Y gracias por contarnos también esta historia que quizás la gente la tiene como por encima, por así decirlo, pero hay una profundidad en la historia de lo que ocurrió en Chile con la nacionalización del cobre, que es muy importante, que está contenida en el libro. Pascal, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, hermano.